a todos, bienvenidos otro día más a La Tarde con Cristina. Hoy comenzamos un programa lleno de novedades en el que tenemos las fiestas de mayo. Javi Lobo se ha desplazado este fin de semana hasta Marchamalo para conocer de primera mano todo lo que ha ocurrido en el pueblo. Vamos a verlo. ¿Qué puede haber mejor que las fiestas de Marchamalo, verdad? Nada más, son lo mejor. Pues nos vamos de fiestas, Cristina, nos vamos a las fiestas del Gallardo. I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Tell me what you're needing. You can call my name, I'll be around. Dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da, dum dum. The sky is falling, dum dum. ¡Viva las peñas! ¡Viva la escapada! ¡Viva el Gallardo! ¡Viva España y viva Marchamalo! Un sitio donde todo el mundo es bien acogido. Y vosotras y vosotros sois los mejores. De Marchamalo y Flajo. Otra vez. De Marchamalo y Flajo. Pues eso, cojones, a disfrutar. I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Tell me what you're needing. You can call my name, I'll be around. Dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da, dum dum. The sky is falling, dum dum da da, dum dum da da, dum da da, dum da da. Yeah, we'll keep you safe and sound. Dum da da, dum dum da da, dum da da, dum da da, dum dum. The sky is falling, dum dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da. Yeah, we'll keep you safe and sound. Dum da da, dum dum da da, dum da da, dum da da, dum dum. The sky is falling, dum dum da da, dum da da, dum da da, dum da da. Yeah, we'll keep you safe and sound. I just need a reason. I'm dancing till the sun comes up. I don't care what's in my cup. Tonight I'm doing what I want, what I want. I'm sorry I'm not heading home. I feel so good on my own. We'll take a pic and video on my phone. I wanna see you drop to the beat in the club. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. I wanna see you drop, down it goes, take a shot. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. I wanna see you drop to the beat in the club. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. I wanna see you drop, down it goes, take a shot. Turn it up, turn it up, turn it up.
de las fiestas de Marchamalo nos vamos directamente a las de Cabanillas, porque también nuestro compañero Javi Lobo ha estado con ellos este fin de semana. Y no solo las fiestas de Marchamalo, también las de Cabanillas, aquí en honor al Cristo de la Aspiración. Seguimos de fiesta. I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Tell me what you need and you can call my name, I'll be around. Dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da, dum dum. The sky is falling. Dum dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da. That will keep you safe and sound. Dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da, dum dum. The sky is falling. Dum dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da. That will keep you safe and sound. Dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da, dum dum. The sky is falling. Dum dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da. That will keep you safe and sound. I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Tell me what you need and you can call my name, I'll be around. Dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da, dum dum. The sky is falling. Dum dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da. That will keep you safe and sound. Dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da, dum dum. The sky is falling. Dum dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da. That will keep you safe and sound. Dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da, dum dum. The sky is falling. Dum dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da. That will keep you safe and sound. I just need a reason. siento yo. ¿Cómo?
veces pienso en ti y me llena de pasión. A veces pienso en ti, me entra miedo. A veces pienso en ti, me trae la ilusión que quiero, que puedo seguir mi camino. Pues comenzamos la sección de salud de hoy. Tenemos un invitado, Francisco Guerrero, que nos va a hablar de salud deportiva, de la marcha nórdica, que es algo que pusiste en marcha hace unos años. ¿Nos cuentas un poquito más o menos cómo empezó esta iniciativa y por qué surgió, por qué dijiste vamos a empezar con esta iniciativa que va a ayudar a la gente un montón? Pues encantado de que me hayas invitado para hablar de este tema. Yo considero que la marcha nórdica es hablar de ejercicio físico saludable. Hay que diferenciar entre deporte, ejercicio físico y actividad física, y la marcha nórdica podría ser las tres cosas. Pero surgió porque yo tuve un problema de salud. Cuando se tiene un problema de salud se intentan buscar soluciones y me di cuenta que una forma de solucionarlo era hacer ejercicio físico. Yo creo que el ejercicio físico es esa píldora que todo el mundo querría convertir en un tratamiento no envasado, pero que luego la gran mayoría de la gente piensa que tiene que ser algo fácil, cómodo y exige un pequeño esfuerzo. Bien, la marcha nórdica es caminar con bastones que te permiten impulso, no bastones de trekking, no bastones de apoyo, y que desarrolla fuerza en miembros superiores, aparte de la caminata normal, que ya desarrolla fuerza en miembros inferiores, que permite desarrollar la coordinación, que permite flexibilidad y que permite, por supuesto, desarrollo de fuerza. Esto es, en el fondo, lo que en medicina se llama ejercicio multicomponente. Desarrollar fuerza, resistencia, equilibrio y flexibilidad está súper aconsejado en personas mayores de 70 años, pero la marcha nórdica no es para mayores, es también para mayores. Se hace desde personas a partir de 5 años prácticamente y se llega hasta los 90, porque lo importante para hacer ejercicio físico no es tu edad, sino la situación física de la que partes. Como decía, la marcha nórdica es caminar con bastones de impulso y, por ejemplo, está indicada en personas que tienen problemas de espalda, porque enseñamos a la gente a caminar de forma erguida. Está indicado también en personas, por ejemplo, que se le hinchan las manos. Uno de los casos más curiosos suelen ser las mujeres intervenidas de cáncer de mama, que al fin y al cabo siempre hay pequeñas cirugías que pueden afectar a los ganglios de la axila, y esta afectación de los ganglios de la axila puede desarrollar linfedema. Linfedema es un hinchazón del brazo que se ha comprobado que cuando se abre y se cierra la mano de forma continuada, aparte de los tratamientos fisioterápicos indicados, mejora el retorno venoso y linfático. Es otra de las razones por las que viene la gente a hacer marcha nórdica. Dolores de espalda, linfedema. Es una marcha que te permite estar en contacto con la gente y, por lo tanto, desarrollo de situaciones sociales, afectivas y emocionales de las que estamos tan necesitados, y que hoy día se está indicando los ejercicios grupales para evitar la tan llamada soledad no deseada, que es otra de las cosas que se está viendo que es necesario. Si tú desarrollas beneficios físicos, desarrollas beneficios emocionales y desarrollas beneficios grupales, estás luchando contra la enfermedad o estás promocionando salud.
Fíjate que ahora la salud es una cosa muy importante para cualquier sistema público de salud que se precie, ¿no? El caminar ya se queda corto, los médicos antes prescribíamos caminar, pero eso se queda corto para que lo haga un médico que está preparado. Hay que caminar de forma concreta, desarrollando, como decía, fuerza, resistencia, equilibrio, coordinación, un tiempo concreto. Tiene que ser un número de minutos concreto, 3 días o 5 días por semana, y por supuesto hay que hacer un calentamiento y un estiramiento. En el fondo la marcha nórdica es eso, es un programa de ejercicio físico multicomponente. Además, que puede llamar más la atención que el típico ejercicio físico que requiere en un principio, parece que requiere más fuerza. A lo mejor la marcha, al ir caminando, quizá llama más la atención a determinados sectores que dicen, me voy a animar, voy a probar la marcha, porque no es ir a hacer un esfuerzo físico brutal como puedes hacer en un gimnasio, sino que es algo a lo mejor un poquito más sosegado, pero que en el fondo te va moviendo todo el cuerpo y va ayudándote en esas, la fortaleza física, fortaleza psicológica, todos esos beneficios que son muy buenos. Lo que has comentado antes de la soledad no deseada, al fin y al cabo son grupos de personas que lo hacen desde los más pequeños a los más mayores, hasta 90 años, y que no solo compartes tiempo con personas de tu edad, sino también de otro tipo de edades. Efectivamente, la gente que viene a los grupos, hay 2 grupos muy potentes en la provincia, formados en 2 pueblos de los que yo he trabajado, en Orche, por ejemplo, que fue donde nació este ejercicio físico de una forma grupal potente, y en Junquera de Henares, que ahora hay otro grupo muy potente. Digo potente en el sentido de la adherencia terapéutica, porque todo el mundo sabe que un fármaco puede ser bueno para tu salud o que el ejercicio puede ser bueno, pero lo importante es hacerlo. O sea, ¿de qué nos sirve tener un fármaco para la tensión magnífico si luego no te lo tomas? Pues lo que se intenta en estos grupos es que haya adherencia, que la gente convierta el ejercicio en hábito. Si no se hace con cierto hábito, ya digo, la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 5 días a la semana 30 minutos o 3 días a la semana 50 minutos, más 2 días a la semana ejercicios de fuerza. Hoy día donde más se está investigando es en la fuerza, porque se sabe que es lo que permite que el deterioro funcional que nos va a ocurrir a todos con la edad se pueda frenar de alguna forma. Me has comentado que tenías 2 grupos, además muy cerquita, Junquera de Henares y Orche, me has dicho. Eso es. ¿Cómo podemos formar parte de esta iniciativa? ¿Cómo podemos decir, vamos a hacer marcha nórdica? Es importante para participar en los grupos de marcha nórdica, evidentemente, hacer un taller de iniciación mínimo, porque aunque todo el mundo cree que es muy fácil caminar con bastones, lo que te puede ocurrir al principio si no sabes, lo primero es algo que queremos evitar, que es la caída. La caída está demostrada hoy día que es uno de los factores de riesgo más importantes de deterioro funcional. Entonces, para evitar que te caigas con bastones, se te tiene que adiestrar. Por eso hacemos talleres iniciales. Ya digo, todo el mundo cree que es fácil llevar bastones de apoyo tampoco es tan fácil, pero sí que se asimila rápido, pero para que tú consigas impulsarte con ellos hay que hacer estos talleres, y para hacerlo, bueno, pues hay que ponerse en contacto con la gente del club, que te va a decir de alguna forma cómo se hacen esos talleres, que se suelen hacer de forma periódica en función del número de gente que hay, y luego una vez que has formado parte de ese grupo que se ha adiestrado mínimamente, luego se participa en 2 clubes ya formados, se paga una cuota mensual y se sale periódicamente. A veces los propios los instructores realizan una salida semanal y los propios pacientes o personas que se han formado proponen otra salida. En el fondo esto se hace para que todo el mundo participe. Al final el objetivo no solo es estar en esas marchas más multitudinarias, sino también continuar con el tratamiento fuera. Eso es. Luego, una vez que la gente se ha adiestrado y se ha convertido en adherente en los clubes, luego participamos en otro tipo de actividades. Ahora, por ejemplo, hay una actividad organizada por la Consejería de Sanidad, que es los 7000 pasos, que se está realizando en muchos pueblos de la provincia y también en otras provincias de la comunidad, en la cual pues se fomenta la caminata como algo desde el punto de vista físico saludable, pero también emocional. La gente en esas caminatas de 7000 pasos, 7000 depende un poco la distancia. Mucha gente me pregunta, ¿qué distancia es eso? Pues bueno, depende del paso, pero suelen ser marchas fáciles. Colaboramos en ese tipo de marchas y luego colaboramos en otras que se van organizando con otros perfiles, ¿no?
También organizamos algunos fines de semana salidas lúdicas para conocer la provincia. Este fin de semana pasado hemos estado, por ejemplo, en el Hundido de Armayones, que fue una marcha un poquito más especial porque estaba el río Tajo precioso, y te anima a conocer a tu provincia y a conocer a gente que ama su provincia, ¿no? Tiene muchos beneficios desde el punto de vista emocional este tipo de actividades, ¿no? De gente que se renueva y que quiere hacer deporte y estar sano. Eso es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Nosotros continuamos en el programa y te esperamos verte pronto. Muchas gracias. Pues continuamos con nuestra sección de salud y tenemos ahora una invitada, Silvia Altabás, que eres médico. Nos vas a contar más o menos cómo funciona el omeprazol, porque últimamente la verdad que todos los ciudadanos lo utilizamos para unas cosas o para otras y no se utiliza de la mejor manera. Sí, la verdad es que el omeprazol es un fármaco que en nuestro día a día seguramente nuestros amigos, nuestra propia familia nos dirá que es que lo consume muy frecuentemente, y es que existe una creencia popular errónea de que el omeprazol es un gastroprotector y lo utilizamos como gastroprotector universal, es decir, que lo utilizamos para protegernos de cualquier tipo de fármaco, y la verdad es que realmente no es así. Es decir, este tipo de fármacos como el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, todo este tipo de grupos farmacológicos que se llaman inhibidores de la bomba de protones, lo que hacen es reducir el ácido del estómago, pero no nos va a proteger frente a todo. Entonces hay que mirar muy mucho a quién le indicamos este tipo de tratamientos y el tiempo que lo tienen que consumir. Protege el ácido del estómago, pero supongo que para personas que están tomando determinados tratamientos y personas que tienen ya problemas médicos relacionados con el estómago, pues como has comentado, no para todo tipo de personas a las que les pueda sentar mal la comida o cualquier tipo de ese tipo de problemas. Exacto, efectivamente. El omeprazol en este caso, por ejemplo, bueno, junto a los otros que hemos hablado, se utiliza para un grupo de pacientes que pueda tener enfermedades como el reflujo gastroesofágico, hernias de hiato, úlceras, hemorragias, ese tipo. O en el caso de la gastroprotección que estamos hablando, está indicado para un determinado tipo de pacientes. Por ejemplo, ¿qué perfil de paciente estaríamos hablando? Pues a lo mejor un paciente de más de 65 años, que tiene enfermedades concomitantes graves, por ejemplo, enfermedades renales, gástricas, cardíacas, y también para aquellos pacientes que ya han sufrido, después del consumo de algunos fármacos, como los antiinflamatorios, hemorragias digestivas o perforaciones, en ese tipo de pacientes. Y para todos los fármacos no, hemos dicho que para algunos tipos de fármacos, por ejemplo, ¿para cuáles? Pues eso mismo, los antiinflamatorios, el típico el ibuprofeno, ¿no? O el naproxeno, este tipo. Los corticoides, los anticoagulantes, los antiagregantes, los más sonados que tenemos en la consulta son el Sintrón y el Adiro, por ejemplo, y algunos antidepresivos también. Entonces, si me viene un paciente típico de 20 años que se hace un E15 y se empieza a tomar ibuprofeno, ¿ese paciente necesitaría el omeprazol? No, seguramente no. ¿Por qué? Porque no está en ese grupo de pacientes que estamos diciendo. Sería a lo mejor si el paciente me dijese, mira, yo es que siempre que me tomo el ibuprofeno me molesta. Bueno, pues sí, podría tomárselo, pero un tiempo corto, ¿vale? No durante años, que es lo que estamos viendo en la consulta, con los efectos secundarios que supone este tipo de tratamientos. Al final son fármacos que están al alcance de todos, pero debería indicarlos el profesional que corresponda. Hay muchísima gente que es verdad que dice, bueno, me voy a ir fuera, voy a tener una comida copiosa, me lo tomo antes y protejo el estómago. ¿Qué produciría en nuestro cuerpo cuando nos lo tomamos pues como si fuesen chicles, por ejemplo? Claro. Vamos un día de comida, vamos al día siguiente, venga, omeprazol. ¿Qué pasaría? Efectivamente, a ver, ¿qué pasa con estos fármacos? Pues claro, tienen sus riesgos, sus beneficios y todo, ¿no? Sus efectos secundarios, pues es que no están exentos de ellos. Podemos tener desde mareos, náuseas, vómitos, aumenta el riesgo de enfermedades como la osteoporosis. Incluso hay estudios, uno que se hizo por ejemplo en la Universidad de Minnesota, donde se vio que había una asociación entre el uso excesivo, ¿no?, de omeprazol durante más de 4 años y medio al deterioro cognitivo, la demencia. ¿Quiere decir que el omeprazol causa demencia? No, no lo causa, pero digamos que existe ese riesgo. Por tanto, ¿qué voy a utilizar si efectivamente me voy a una comida, una cena de Navidad, una comida de empresa? Bueno, puedo utilizar algún omeprazol puntual, pero ¿por qué no utilizar los antiácidos clásicos que hemos usado toda la vida, como por ejemplo el bicarbonato?
Hay otros que seguro que han escuchado en la televisión, que es muy típico, el Almax de toda la vida, pues también nos puede ser útil, porque nosotros cuando hacemos una comida copiosa se nos hincha mucho el estómago y eso puede hacer que el esfínter que tenemos, que impide que suba el ácido del estómago, se relaje un poquito y eso me genera esa sensación de reflujo. ¿Quiere decir que yo tengo reflujo? No, quiere decir que me he pasado comiendo y que probablemente por eso tengo esos síntomas. Hagamos uso también de otro tipo de fármacos y si no, o tratamientos, y si no, pues bueno, podemos usar el omeprazol siempre que nos lo indique mi médico y muy puntualmente. Ahora mismo está indicado, pues por lo que has dicho, problemas gástricos que tengan personas que estén tomando tratamientos largos o de por sí que tengan algún tipo de problema en el estómago. Ahora mismo es verdad que ha habido un repunte de personas que tienen problemas digestivos, colon irritable, este tipo de... que no sé si llegan a tratarse como enfermedades como tal, porque todavía están en estudio. En ese tipo, esa clase de casos, ¿se podría utilizar el omeprazol? No, no estaría indicado, ¿vale? El colon irritable es una patología que se caracteriza porque hay una alternancia de estreñimiento con diarrea. Hay pacientes que les predomina el estreñimiento y otros lo contrario, ¿vale? Es una alteración de la motilidad de nuestro intestino, de nuestro sistema digestivo, es decir, que va a lo mejor más lento, por eso vacío más lentamente o en ocasiones me va más rápido. El omeprazol ahí no me va a hacer nada, porque el omeprazol lo que hace es reducir la acidez, no tiene nada que ver con la motilidad. Para eso hay otro tipo de fármacos que utilizamos en dependencia de los síntomas del paciente. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera un estreñimiento en un paciente con un colon irritable, trataría el estreñimiento. Si estuviera en una situación de diarrea, trataría la diarrea, pero no tiene nada que ver el uso de este tipo de fármacos como el omeprazol. Al final es un fármaco, pues lo que hemos estado hablando, que se utiliza en el día a día, no sabemos el alcance que puede tener tomarte un fármaco que tendría que estar indicado. En mayores de 65 años es un fármaco que se utiliza más. ¿Por qué en este tipo de pacientes sí que se utiliza? Pues porque realmente al final son pacientes que tienen mayor riesgo de gastrolesión y porque también suelen utilizar otros fármacos como esos que hemos comentado, que si el Adir o el Sintrón, ese tipo de fármacos se utilizan más en estos pacientes, por eso ellos sí que están en un mayor riesgo, pero repito, no en todos los fármacos. Si me voy a tomar un paracetamol, no me hace falta un omeprazol, ¿vale? Entonces es mirar muy mucho a quién le doy las cosas y sobre todo el tiempo, que eso es lo que a mí más me preocupa, que veo gente tomando omeprazol desde hace años porque fue a la urgencia, le pusieron un ibuprofeno y ya no se lo volvió a quitar, ¿vale? Entonces eso es sobre todo lo que venimos a contar hoy. Hay a lo mejor algunos fármacos que están contraindicados con otro tipo de fármacos. ¿El omeprazol tendría alguna contraindicación? Pues realmente eso habría que mirarlo en dependencia del paciente. Nosotros cuando vamos a indicar un fármaco siempre miramos todo el tipo de medicación que tiene, ¿vale? Porque a lo mejor el omeprazol, por ejemplo, un paciente que está tomando Eutirox, que es un fármaco que se utiliza para el tiroides, para el hipotiroidismo, que es muy frecuente, no se debe tomar conjunto a la vez con el Eutirox. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no absorberíamos correctamente el Eutirox. Por eso, no es que no se puedan dar a la vez, sino se tienen que dar separados por lo menos de 30 minutos. Con esto quiero decirte que cada paciente es un mundo, tiene sus fármacos, por tanto, ante la duda siempre consultar con su médico para que yo, en este caso, haga mi trabajo, mire qué fármacos estás consumiendo y te pueda indicar si efectivamente se interacciona con alguno. Eso al final sería el mensaje que se necesita mandar, que aunque sea un fármaco que podemos ir a la farmacia y cogerlo sin ningún tipo de problema, primero habría que consultar al médico y si te lo indica ya proceder a tomarlo. Exacto. Y eso, lo que decíamos también, ¿no? Ese tiempo, no estar durante años y años consumiendo fármacos que no sabemos si tengo indicado. Pues Silvia, muchas gracias por aclararnos un poco más o menos lo que es el omeprazol, porque al final todos lo hemos tomado en algún momento, la mayoría mal, y si no se conoce lo que conlleva tomar un medicamento, porque al final parece que algunos medicamentos son más fuertes que otros, les damos más importancia, menos importancia, y no sabemos realmente. Nosotros normalmente cuando tomamos algo no nos estamos a leer las instrucciones de uso ni lo que puede pasar. Y es muy bueno que al final se visibilice lo que es el omeprazol, que es un fármaco y que tenemos que tener cuidado, como con todos los fármacos, tomarlo cuando nos lo indica un especialista. Exacto. Y cualquier duda, pues para eso estamos nosotros, los médicos de familia, para poder resolverla. Pues muchísimas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Gracias.
Pues otra semana más contamos con la sección de cocina. Esta semana con el Centro Integrado de Formación Profesional, que nos trae una receta muy especial para estas fechas, el bizcocho borracho. Vamos a ver cómo la hacen. Buenos días, soy Antonio Montes, profesor de cocina y pastelería del Centro Integrado de Formación Profesional de Guadalajara, y hoy vamos a elaborar una receta muy típica de nuestra zona, que son los bizcochos borrachos de Guadalajara. Para ello necesitamos 4 yemas de huevo con una parte de azúcar, que lo mezclaremos, harina, almidón de maíz, 5 claras de huevo, otra parte de azúcar, un poco superior, y luego para elaborar el almíbar, donde vamos a mojar esos bizcochos, necesitaremos azúcar, agua, algunos aromas como son canela en rama, ceste de naranja, ceste de limón, que es la parte de la piel de los cítricos que está coloreada, algún anís estrellado, y una vez que tengamos ese almíbar hecho, le vamos a adicionar algunos vinos, como por ejemplo un vino generoso, un amaretto, un limoncello, un naranjachelo, algunos vinos que den un poco más de sabor. Para nuestra receta de hoy, lo primero que debemos hacer es elaborar el bizcocho. En este caso es un bizcocho de origen europeo, por lo cual no va a llevar tanta cantidad de grasa, y el aire que va a producir este bizcocho se lo tenemos que introducir nosotros con el batido. Para eso tenemos que batir bastante bien las claras y montarlas a punto de nieve. Por un lado, batimos las claras con una parte de azúcar hasta que cojan un punto de nieve, y por otro lado batiremos las yemas con otro poquito de azúcar para luego unir estos dos ingredientes e ir formando el bizcocho. Dale, caña. Como digo, este bizcocho es de origen europeo y el alveolado que va a tener después el bizcocho es producido por el batido que ellos están realizando. Al batir la clara de huevo, lo que estamos haciendo es introducir aire en la estructura del huevo. Si nosotros hacemos un batido demasiado lento, el aire que introducimos son burbujas muy grandes, y si hacemos un batido demasiado rápido, son burbujitas pequeñas. Como he explicado anteriormente, hoy estamos elaborando un bizcocho de origen europeo. Para que este bizcocho tenga un alveolado bueno, lo hacemos a través del batido. En ese batido lo que hacemos es introducir aire en la estructura del huevo, en este caso de la clara. Si nosotros realizamos un batido demasiado rápido, vamos a introducir burbujitas de aire demasiado pequeñas, entonces el bizcocho se queda bastante aplastado. Si nosotros hacemos un batido lento, vamos a introducir burbujas de aire grande, por lo cual va a tener como un alveolado irregular y de textura en boca no va a ser excesivamente bueno. Entonces necesitamos un batido un poco intenso, pero con un batido regular, para que el alveolado luego en el bizcocho quede bastante bien y en textura quede una esponjosidad pues agradable al paladar. Una vez que tenemos las claras a punto de nieve, como tenemos aquí en nuestro bizcocho, empezamos a mezclar ingredientes. Lo importante es ahora no dar golpes a esta masa, porque ese aire que hemos introducido en la estructura del huevo, pues que no se salga fuera. Las yemas que tienen una parte de azúcar lo mezclamos con las claras, y ahora ya nos olvidamos de la varilla, cogemos una lengua de goma y con movimientos envolventes, con mucho mimo, empezamos a mezclar nuestros ingredientes. Todo lo contrario a otros bizcochos, por ejemplo, de origen americano, que hagamos lo que hagamos siempre van a subir en el horno. Si sacamos el aire de esa estructura del huevo, seguramente en el horno se nos va a quedar pues muy apelmazado y demasiado denso. Echamos los diferentes almidones. En este caso estamos utilizando un poquito de harina de trigo, harina floja de repostería, y lo mezclamos con un poquito de almidón de maíz. ¿Por qué? Porque la textura va a ser bastante más fina si solamente utilizamos harina de trigo. Y como veis, como está realizando Mario,
hay que hacerlo con movimientos envolventes para evitar, siempre en la misma dirección, para evitar que no salgan grumos en la masa y en el horneado luego pues suba adecuadamente. Echamos el almidón de maíz, también con cuidado, y como veis es un bizcocho bastante básico que no tiene sabor, básicamente, no le estamos metiendo ningún aroma, puesto que los aromas se los vamos a meter luego en el jarabe donde vamos a mojar este bizcocho. Mezclamos todo bien, que no quede en ninguna parte sin mezclar, que no quede ningún grumo, y ahora lo vamos a extender sobre un molde y lo vamos a llevar al horno. Como no es mucha cantidad, en unos 10-12 minutos a 180-190 grados en el horno lo vamos a tener horneado. Nos lo llevamos al molde y al horno y esperamos. Para continuar con la elaboración, hemos realizado un jarabe para mojar los bizcochos. Para ello hemos juntado el azúcar y el agua, hemos metido los aromas, esas pieles del limón y de la naranja, la canela en rama, el anís estrellado, y siempre tenemos que partir desde el agua en fría para que los aceites esenciales y los aromas volátiles que tienen todos estos aromas se impregnen en esa infusión en el agua. Una vez que tenemos nuestra infusión, le vamos a añadir algunas bebidas alcohólicas. En este caso le vamos a añadir un vino generoso, le vamos a añadir también un amaretto, que es un licor de almendra, para que le dé un toquecito de ese amargor típico de las almendras, y dos licores que son de limón y de naranja, como el limoncello o naranjachelo. A lo largo de la provincia de Guadalajara se hacen diferentes tipos de bizcochos borrachos, unos más mojados, otros menos, unos con unos aromas, otros con otros aromas. Aquí también pues entra mucho los gustos personales que tiene cada uno. Nosotros hemos elegido hoy esta opción, otros días hacemos con otro tipo de aromas, pero bueno, con cualquier opción están buenos los bizcochos borrachos. Una vez que tenemos también nuestros bizcochos ya horneados, los hemos porcionado, pues más o menos de trocitos de bocado, y vamos a mojar estos bizcochos en el jarabe que hemos preparado. También aquí entran los gustos personales, si los queremos más mojados o menos mojados. Tened en cuenta que es un bizcocho bastante aéreo, por lo cual si mojamos excesivamente el bizcocho se nos va a deshacer y no va a llegar casi al plato. Pero si dejamos poco mojado, pues luego va a dar la sensación de que no está jugoso este bizcocho. Es bastante neutro este bizcocho y bastante seco. Entonces hay que mojarlo bien para que coja todos los aromas de este jarabe que hemos preparado. Lo sacamos, una vez que lo hemos emborrachado, lo sacamos sobre una rejilla para que pierdan el exceso que puedan tener, el sobrante. Y aquí hemos preparado una mezcla de azúcar en grano con canela en polvo para emborrizar los bizcochos, que es rebozarlos por todo su exterior. Bien, le sacudimos el resto de azúcar para que no tenga exceso y los tendríamos finalizados. Así quedarían nuestros bizcochos borrachos de Guadalajara. Sacamos, sacude el exceso, bien. Seguramente no te podrás comer solamente un bizcocho borracho, habrá que repetir varias veces. Pues continuamos el programa de hoy y abrimos la sección Ready Player Guada con Juan Carlos. Ya estuvimos con él la semana pasada
en el espacio TICE, en tu sala del espacio TICE, nos estuviste enseñando, bueno, abrimos la sección allí y nos estuviste enseñando todas las máquinas del pasado y un poco del futuro que hay en el mundo de los videojuegos, y hoy también nos traes los precedentes a la Game Boy, porque de la Game Boy hablaremos en otro programa. Cuéntanos un poco. Pues efectivamente, estamos de aniversario, estamos de cumpleaños, seguimos un poco con esa estela de hablar del pasado, porque al final esta sección, este Ready Player Wada, va a ser un poco hablar de la cultura del videojuego, cómo hemos llegado hasta aquí lúdicamente hablando, y vamos a hablar de los tatarabuelos de la Game Boy y sucesivas. Estas maquinitas, que así las llamábamos los que ya peinamos canas o nos peinamos con raya en medio ancha casi, estas maquinitas en realidad se llaman Game & Watch, y es un invento que se le ocurrió a un creador de juegos tradicionales que estaba en su momento en Nintendo, que Nintendo ahora lo conocemos por su parte de fabrican videojuegos, fabrican máquinas de videojuegos, pero en su momento no fabricaban videojuegos, fabricaban juguetes tradicionales y fabricaban cartas Hanafuda, las famosas cartas Hanafuda japonesas. Y Gunpei Yokoi iba un día en el metro, iba viendo así alrededor, siempre intentando ver qué sacar para llevar a sus juguetes, lecciones de vida para llevar a lo lúdico. Entonces vi a un hombre de negocios que estaba aburridísimo ahí en sus cosas y estaba con una calculadora y estaba ahí matando el rato, entreteniéndose. Y entonces se le ocurrió: ¿y si me invento, y si fabrico, y si hacemos en Nintendo un reloj que lleve un juego con esa pantalla, con esa tecnología LCD, que como sabemos, pues si tenemos presente lo que es una calculadora o los clásicos Casio, pues son pantallas que tienen unas imágenes siempre las mismas, que se muestran o no, y según lo que muestres, pues tenemos números, tenemos letras o tenemos muñequitos. Entonces Gunpei Yokoi fue al entonces presidente de Nintendo, a Hiroshi Yamauchi, y le dijo: oye, ¿por qué no sacamos este chisme, este invento? Y yo creo que puede ser un gran éxito. Pues oye, allá que vamos. Y de ahí entretenemos a la gente y... Efectivamente. Y salió todo esto. Y salió todo esto, pero es que salió de una forma curiosísima, porque claro, ¿qué era? Watch and Game, es decir, coger un reloj que siempre lo llevas encima y vamos a incorporarle un juego. Al final fueron Game & Watch, es decir, la parte de juego pudo a la parte de reloj. Vamos a mostrar muñequitos, vamos a mostrar algo que entretenga ese juego con esas pantallas LCD. Emplean sistemas rudimentarios de control y jugabilidades muy sencillas. Vamos a llegar de un lado a otro de la pantalla, con izquierda y con derecha. Esto fue el arranque de todo. Estamos hablando, insisto, año 79, cuando Gunpei Yokoi tiene la idea, año 80, cuando esto sale, y la cosa evoluciona hacia extremos absolutamente revolucionarios. Estamos hablando que en estas multi-screen ya directamente tenemos algo más complejo, tenemos algo cuya jugabilidad puede desplegarse a lo largo de dos pantallas. Que se asemeja un poco a lo que conocemos. Mira que sí lo conocemos. ¿Quién no está pensando ahora mismo en su casa viendo esto en la Nintendo DS? Eso es. Pero no adelantemos acontecimientos. En este momento, otro gran diseñador de Nintendo, Shigeru Miyamoto, creador de Mario, creador de Donkey Kong, que esta máquina es la que tenemos ahora mismo en vista, la saga de Legend of Zelda, pues estaba pensando qué juego hacer con una dinámica que en un origen estaba pensado para Popeye. Es decir, en esos tiempos de videojuegos políticamente incorrectos, en los que la única jugabilidad posible o la única historia que se les ocurría era: chica es secuestrada por el villano, por el malo de turno, y el hombre, el varón, tiene que ir a salvarla. Bueno, pues en ese momento que estaba esto pensado para Popeye, para Olivia la secuestrada y para Bluto el villano, de repente no consigue la licencia para llevar a Popeye a las maquinitas y dice: pues me invento mis personajes. El malo va a ser un gorila, por no hacer algo que fuera siniestro, que fuera terrible. Al final hablamos de juguetes, hablamos de juegos para los niños. La chica en este momento se llamaba solo Lady, aunque luego con el paso de los años sería Pauline. Y tenemos un personaje que en ese momento solo se llamaba Jumpman. ¿Por qué? Porque saltaba. ¡Oh! ¡Qué listo era Shigeru Miyamoto! Pero en un principio pensó llamarle simplemente Mr. Video.
como si fuera un personaje recurrente, un personaje del cual tirar cuando necesitara a alguien para llevar un videojuego. Una especie de aparición estelar al estilo de Hitchcock en sus películas, ¿no? ¿Por qué se llamó Mario a posteriori? Porque en ese momento en el cual en Nintendo estaban trasladando todas sus oficinas a destino establecerse en Estados Unidos, lo que iba a ser la oficina de Nintendo of America era propiedad de Mario Segale. Este casero fue un día muy cabreado al lugar que tenía arrendado a la gente de Nintendo diciendo: a ver si me pagáis, porque sí, ahora Nintendo son una fábrica de hacer billes, de hacer dinerito, pero en ese momento pues se habían alquiler a Mario, Segale. Estaban empezando, todavía no habían arrancado lo suficiente y don Mario fue cabreado allí y dijo: ¿me pagáis o vais de aquí a hacer puñetas? Llegaron a un acuerdo, Mario Segale transigió y su nombre acabó siendo el personaje. Es decir, que el origen de Mario es no conseguir una licencia, tener que reinventarse, y entre unas cosas y otras nace Mario. El juego que conocemos ahora, que es uno de los más famosos que hay en la actualidad. Eso es. Y empezó como Jumpman, y empezó en el año 82, que de esto data esta maquinita. En ese momento Mario además tampoco tenía muy clara su profesión, porque en este entorno de construcción que tenemos aquí en esta máquina, Mario todavía era carpintero, por eso en la recreativa, que muestra más colores, se le ve con un mono, pero aquí directamente pues pantalla LCD, tenemos un personaje plano, negro, etcétera. Nunca llegó a tener muy claro en ese momento Mario cuál iba a ser su profesión. Pero luego evolucionaría y se convertiría en el Mario que conocemos. Vamos a ver ahora la última máquina que nos has traído, sí, y así podemos hablar un poquito de ella. Porque enganchamos directamente y hablábamos de la profesión de Mario, precisamente porque aquí está trabajando en una fábrica de envasado de botellas. Y aunque Mario aquí ya tiene una apariencia un poquito más al Mario que conocemos, y ya sale con su hermano. Lo que pasa es que en su momento, si nos fijamos, que tenemos aquí un Mario, y un Mario exactamente igual que Mario, pero verde. Por eso al principio a Luigi, aunque aquí si se le llama Luigi, todo el mundo le conocía como Mario Verde. Insisto, aquí no teníamos muy claro todavía la profesión de Mario, luego ya sí, en la recreativa Super Mario Bros. Con un punto detrás, ya en ese entorno más del subterráneo, pues ya dijeron, vamos a convertirle en fontanero, pero en la ETT de Nintendo, pues eso, todavía no tenía muy claro hacia dónde ponerle, hacia qué profesión ponerle, pero en el año 83, que era esta maquinita, pues así nació Mario, así nació Luigi. Todo esto nos lleva precisamente en este aniversario, que como digo, estamos en abril, estamos hablando del año 80, pero Gunpei Yokoi dijo, ¿por qué si la tecnología ha evolucionado? En el año 83 hemos sacado una máquina que es la NES, que funciona con cartuchos, que ya no tenemos por qué tener un juego por máquina. Podíamos aplicar al juego portátil la tecnología de ir cambiando de cartucho, y cada cartucho tendríamos un juego nuevo. Y en abril, pero del año 89 en este caso, eso es, Gunpei Yokoi, la Game Boy, inventó la famosa Game Boy. Pero esto lo dejaremos para otro programa. Para el próximo programa, en el que nos podrás explicar más sobre la Game Boy. Hemos visto todo lo que hubo antes de la Game Boy. Al fin y al cabo, pues nos has ido explicando un poco cada máquina, y la Game Boy, que es su aniversario, estamos en abril, es el 21 si no me equivoco, y podremos hablar largo y tendido de esta gran máquina que al final nos ha acompañado y que nos sigue acompañando, aunque haya más avances y haya otro tipo de juegos hoy en día, siempre tendremos la Game Boy. Efectivamente. Así que, Juan Carlos, muchísimas gracias por enseñarnos todas estas máquinas, el origen de lo que es la Game Boy, y en el próximo episodio ya sabemos que vamos a tener que hablar de lo que es la Game Boy, lo que todos conocemos, tan más jóvenes y más mayores, porque vosotros habéis vivido todo, prácticamente toda la evolución hasta llegar a la Game Boy. Pero precisamente la Game Boy es tan primigenia, tan seminal, que muchos jóvenes de hoy día, cuando veamos todo lo que voy a tratar en el próximo programa, diréis, o sea que todo esto que estaba ya en la Game Boy, estoy jugando con ello ahora, en la 3DS, en la... Pero no adelantemos acontecimientos. Para el próximo programa de Ready Player Wada.
Perfecto, pues en el próximo programa de Ready Player One hablaremos de la Game Boy y estaremos también con Juan Carlos y os descubriremos muchísimas más cosas sobre el mundo de los videojuegos. Pues hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros, nos vemos el próximo miércoles y no olvidéis que podéis poneros en contacto con nosotros al 949 22 1901 para contarnos todas las actividades y todas las iniciativas que ocurran aquí, en Guadalajara y su provincia. Muy buenas tardes.